Hola, yo soy Paulina Martínez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Círculo Sagrado. El día de hoy hablaremos de las percepciones psíquicas, esa capacidad sutil de ver, sentir, escuchar, más allá de los 5 sentidos. Un potencial activo en cada uno de nosotros, pero que se expresa de diferente forma. Hoy estamos muy contentos por contar con la presencia de Miriam, amiga, hermana del alma y compañera en este camino del espíritu. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme tan bonito y pues aquí estamos. Miriam, ¿quién es Miriam? Háblanos un poco de ti. Pues soy multifuncional, si hablas de una cuestión material, pues soy empresaria, me dedico al ramo pisos azulejos, es mi actividad. Digamos que un 80% de mi tiempo de vida. Y la otra parte, pudiéramos manifestarlo como que soy una mentora espiritual y una facilitadora de conexiones sutiles. Es como yo me traduciría que es lo que hago o mi apostolado. Yo te percibo como una mujer muy consciente y súper conectada. Y bueno, a mí ya me tocó presenciar la forma en que tú recibes información y la compartes. Y bueno, ya les contaremos cómo nos conocimos, ¿verdad? Sí. Fue como un reencuentro inmediato donde cañón. Ambas recibíamos como esa información y bueno, desde ahí el recuerdo, ¿no? Así es. Y bueno, en torno a este tema, compartimos esta sutileza de percibir el mundo cuántico o el campo de información o la multidimensionalidad que va más allá de los ojos físicos. Uh-huh. Yo considero que tú a un nivel mucho más cañón que yo tengo un tiempo, bueno, desde pequeña ya era perceptiva, pero tengo un tiempo en donde todos mis sentidos se agudizan y bueno, estoy aprendiendo a controlarlos, pero tú estás en un nivel cañón. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías percepciones psíquicas? Mira, creo que es una respuesta un poco compleja de detallarla o determinarle un tiempo. En mi experiencia personal, siento que es algo con lo que naces, lo vives y lo normalizas. No tienes a cierta edad un razonamiento o una madurez intelectual para poder dividir lo que es material de lo que no. Por ejemplo, ¿qué me ocurría de niña? Era muy común que yo me fuera a dormir y ver una sombra parada en la esquina. Y yo dormir y sentir esa presencia y despertar y verla y volverme a dormir. Y lo haces habitual. Claro. Entonces, en mi familia o dentro de mi núcleo familiar directo, que es mi mamá, mi papá, mis hermanos, creo que soy la única que desde temprana edad tenía esos apercibimientos, pero tampoco era algo que lo dialogáramos como de, mamá, me pasa eso. No existía eso. Entonces, simplemente lo adoptas como parte de tu vida diaria y creces así. Claro. Entonces, ¿qué pudiera definir clave? Por ejemplo, cuando ya, más bien cuestionable, cuando te empiezas ya a cuestionar, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sueño de esta manera? ¿Por qué puedo percibir tal emoción de las personas? Pues ya podría decirse que en unos 15, 20 años, un promedio ya es cuando te empiezas más bien a cuestionar, no a vivirlo, a sentirlo, más bien a cuestionarlo. Uh-huh. Hiciste que recordar a una clienta mía que me platicó, ella igual desde nacimiento pues tenía apertura psíquica. Uh-huh. Me decía, yo no comprendía por qué todo el mundo me decía, mamá murió si yo no dejaba de verla. Uh-huh. Pues creo que es más sencillo cuando desde pequeño te familiarizas con tu percepción, porque es como cuando desde chiquito aprendes un idioma o, no sé, una técnica. Es natural.
A diferencia de cuando un adulto comienza a desarrollarlo y de pronto tiene una apertura psíquica, como luego pasa con las plantas psicodélicas, que hay gente que no, que o sea, es tan grande la apertura y la información que reciben que puede ser un shock fuerte. A mí me pasaba de pequeña que tenía desdoblamientos muy fácil. Claro, yo no entendía. Lo que pasaba después de la parálisis y me acoplaba a mi cuerpo es que salía corriendo todos los días a la habitación de mis padres, porque era como, no me podía mover, estuvo desesperante, raro, y corría, ¿no? Algo que también me pasaba es que tenía sueños lúcidos y en el mundo onírico o astral las leyes de la física no son las mismas y no hay gravedad, entonces yo flotaba, recorría el pueblo donde yo nací, en astral, pero fue como, no sé, yo soñaba o no entendía qué era lo que yo vivía hasta siendo un adulto que quise aprender a hacerlo. Cuando quise practicar, ya no podía. Cuando usaba el método, ya no podía, sino mucho tiempo después que tuve que comenzar a sensibilizarme para volver a entrar a la multidimensión. Y también pasa que algunas personas que nacen con esta apertura, en algún punto se cierra el canal. Uh-huh. ¿A ti te sucedió? No. No he tenido esa experiencia. Sí, como facilitadora me ha tocado hacer procesos de hacer... La verdad no sé si contemplarlo como cierre. No sé qué tan facultados estemos para cerrar la energía de alguien más. Pero dentro de la guianza que vas adquiriendo y la sensibilidad, sí he tenido ordenanzas de limpiar canales y con mi energía cerrar su energía del canal para que esté menos receptiva. Y puntualmente han sido personas que han tenido problemas de posesiones ya demoníacas. Justo yo considero que el canal se cierra por contaminación, por autoprotección. Ajá. Porque bueno, es un canal directo al espíritu, ¿no? Entonces hay puntos en donde no está siendo neutro y toca vaciar la taza, ¿no? El auto cerrarte también tiene que ver con un punto de negación. Hay personas que no alcanzan a entender el proceso de la sensibilización y deciden, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Tienen miedo. Entonces también esa parte cierra los canales. Y es que la sensibilidad o los dones, con la connotación pareciera que es para algunos, pero realmente somos seres multidimensionales. Todos podríamos tener acceso a la multidimensionalidad, pero pues hay que calibrarnos para poder recibir y no nada más calibrarte, también es purificarte, porque puedes recibir información y si tu canal no está limpio, lo que dices es con quién hablas, con quién interactúas. A mí pasaba que yo meditaba y recibía mucha información, pero luego yo dije, ¿y a mí quién me está hablando? Yo no sé si esto es real o es positivo. Entonces, hasta que no adquirí el conocimiento para sentirme segura, no volví a hacerlo. Y yo pienso que a muchos nos pasará que nos sentimos al borde de la locura. Son situaciones donde es un hilo delgadito entre tu pensamiento y la información recibida. Entonces, es complicado llegar a un punto de discernimiento donde tengas la certeza que no es tu mente la que está formulando la idea. Porque luego hay una línea muy delgada que mencionas en donde se puede confundir con incluso una especie de un tema esquizoide. Es verdad. Y en mi experiencia, las personas que tienen ese diagnóstico es gente que tiene percepción psíquica, pero también está parasitada y probablemente no tiene el conocimiento para manejar esa percepción psíquica, entonces no filtra, deja entrar todo porque hay un paso entre la esquizofrenia y la percepción. Así es. Hay diferentes formas de claris. Clariaudiencia, clarisintiencia, clariconocimiento, clarividencia. Para ti, ¿cómo es estar en la multidimensión desde tu clari? Mira,
Lo mío ha sido un proceso muy, muy, muy orgánico. Esto lo puedes desarrollar de forma natural. Hay personas que la sensibilidad la traen desde que nacen y son los niños que ves que miran muertos a temprana edad, escuchan cosas invisibles. Y hay la otra parte donde se te va desarrollando conforme vas madurando, se va despertando eso, y la otra es con entrenamiento. Entonces, yo lo mío siento que fue muy orgánico y se fue desarrollando. Me quedo pensativa porque a veces son cosas que no traes muy presente, como tengo que volar por el tiempo para poderte explicar. Tú, ahorita que me decías la otra pregunta de que si tenía una fecha, pues estoy recordando esa parte. Creo que mi desarrollo o mi parteaguas en la sensibilidad fue... Yo tenía una amiga que quise como si fuera una mamá. Ella tenía un apostolado en casa, tenía reuniones una vez al mes, le llamaban, que era un recinto trinitario mariano. Ella era canalizadora. Entonces yo desde muy temprana edad convivía mucho con ella, pero ella jamás me enseñó absolutamente nada de cómo canalizar. Cuando ella muere, fue cuando yo me empecé a cuestionar, a decir, ¿cómo se fue ella con conocimiento, con esa parte intuitiva? Y no me enseñó, no aprendí. Entonces, yo en casa, lo que hacía era sentarme, me ponía recta posición, me ponía mis manos hacia arriba, cerraba mis ojos y yo le hablaba a Dios. Y yo le decía, enséñame a escucharte, enséñame a tener esa sensibilidad que ella tenía. Había algo en mí que me decía, tú también lo puedes hacer, tú también lo puedes tener. Ahí es donde creo que esa parte donde yo sé que sé estaba dentro de mí y empezó a emerger de mí. Después de eso, que empecé yo a hacer como esas pruebas en mí y vi que funcionaba y vi que empezaba yo a tener sensibilidades emocionales de alguien externo a mí, que podía ver con facilidad enfermedad, si un órgano podría estar enfermo, emociones, cuestiones de vida. Ya comencé a externarlo con otras personas, a hacer grupos, a comenzar a aplicar eso que me había funcionado a mí. Por eso te digo, es que creo que mi línea ha sido ser facilitadora de esas conexiones sutiles. Y mi trayecto fue aprendiendo con el otro. O sea, aprendí un poco, pero aprendí un mucho ya practicando con grupos y con otras personas. Sí. Como dices, fue más orgánico, más natural y más cuidado, porque fue a tu ritmo, fue amoroso. Luego pasa que algunas personas que tienen un despertar abrupto... Ay, perdón, Paulina. Eso que mencionas es muy importante. A veces llega mucha gente conmigo. He desarrollado a muchas personas. Pero dentro de este caminar te encuentras al que viene por inquietud. Te encuentras al que no trae un sostén moral, un para qué o un por qué. Y esa gente es muy curiosa. Y yo creo que esa parte a mí no me ha agradado tanto, como el experimentar por curiosidad, sino un experimentar para un por qué o para qué, encauzar los sentidos.
Cuando vas tú siendo una persona curiosa, sin darle una intención o un para qué, siento que es la persona que se pierde en el trayecto. Sí. Como pasa con el tema de los psicodélicos, sin demeritar que claro que pueden tener un efecto muy positivo con temas como ansiedad, depresión. Cuando alguien hace una toma, una mega dosis, tiene una apertura psíquica y puede ver en dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no tiene conocimiento previo ve algo que no puede interpretar? Luego es un estrés postraumático que se aloja en el cuerpo y tienen ansiedad y probablemente se desarrolla una depresión. Yo también lo he visto. Conmigo igual han llegado personas que no terminan de integrar la experiencia y pues el cuerpo lo somatiza. Por eso es importante, si alguien va a consumir, pues que sea cuidado. Lo ideal sería que fuera como más orgánico. Y yo he escuchado de muchas personas que tienen la sensibilidad desde pequeños que sus guías le dicen no a los psicodélicos. A mí me pasó que cuando yo tomé psilocibina, yo tenía un viaje de mucha información y nunca lo hice recreativo, lo hice con una intención y mentiría si dijera que no me ayudó, porque realmente me ayudaron, pero me di cuenta mucho tiempo después que yo validaba mi percepción solamente cuando tomaba psicodélicos y después me di cuenta que mi canal estuvo mucho antes. A lo mejor la psicodelia me dio la confianza, pero desde niña a mí me pasaba el desdoblamiento, la percepción, la clarisintiencia. De las claris, la clarisintiencia yo creo que es la más común y que puedes ignorarla y de pronto sentir 100,000 cosas, entras en un espacio y yo me mareo. A mí me pasaba que a mí me gusta la arquitectura de los templos y, por ejemplo, el expiatorio es uno de mis templos favoritos. Yo entraba y el templo me sacaba la energía, pero yo decía, ¿por qué? Y después entendí que pues nuestro campo interactúa todo el tiempo con otros campos y si yo no tenía una herramienta de cuidado energético, yo era una esponja. Y luego me pasaba chocando con toda la arquitectura. No. Y al ratito, drenadísima, dolor de cabeza, con un montón de sueño. Sí. ¿Qué consideras que es un factor importante que debería entender una persona que se abre a la multidimensión? Además de el canal neutro, además de no hacerlo por recreación. Pues que no tomen la vía rápida, llévensela tranquila. Hay gente que te comento está muy deseosa de sentir y cuando vas con ese desespero, con esa prisa, pues te tropiezas. Yo mi percepción conforme a las medicinas ancestrales es, ahorita está muy de moda. Cualquier persona las aplica, las comparte y pues yo en mi percepción pues no debería de ser así. Es menos, considero que cuando tomas la medicina es como, es que no es acelerado, sino es como más invasivo la manera en la que te puede entrar información a tu interior. Y quizás esa parte de que es un cúmulo de tanta información, que no sepas qué hacer con tanta información. Sin embargo, si tú haces una metodología, te tomas tu tiempo, haces tu ejercicio en una constancia. Esto es como la alimentación, el ir fortaleciendo tu ser interior, es como alimentarte, como bañarte todos los días, como limpiar tu casa, tu cuarto, tu oficina. Lleva disciplinas y lleva constancias. Entonces, si tú te quieres privar de todo eso, que también como humanidad, donde queremos todo para ayer, en la espiritualidad también ves mucho de eso. Y el ir así, es lo que te provoca a veces que pierdas la vereda, que te confundas, el que llegue información que no tengas la capacidad de digerir y también a la vez de bloquearlo, ¿no? O a veces he escuchado gente, es que tuve un mal viaje.
pero mal viaje porque fue por tus percepciones actuales. Sí. O qué fue lo que llamas mal viaje, sí, o que te quiso mostrar la medicina. Exacto, que no necesariamente estaba separado de ti, era una forma tuya que tenías que trabajar. Y la diferencia de hacerlo, pues no sé, desde el método meditativo, mira, yo cuando empiezo a desarrollar una persona, estamos sentados así como tú y yo, le doy la posición, comienza a respirar, ya mi sensibilidad ya me permite mirar los caminos de esa persona. Por ejemplo, ya está relajada, yo puedo ver dónde trae bloqueos físicos, bloqueos emocionales, bloqueos mentales, que se le pudiera desarrollar con mayor facilidad. Eso me lo canalizo, se lo muestro a la persona. Y para mí ya es más fácil que él no se frustre. Cuando trabajo con grupos, los pongo, de repente me hacen la dinámica, primero tal persona, y hay una secuencia de la enseñanza entre todos. Yo aconsejaría siempre y toda la vida ir de esa manera, porque es más digerible, y más si es alguien que no tiene tanto camino andado, tanta información, que comience de esa manera, y va a ser la forma más sana para poder comenzar a sensibilizarte. Y es que es súper importante que, pues previo a esta apertura, hagamos un trabajo de sombra. Porque imagina, yo tuve una experiencia muy cercana con una persona que era clarividente, y cuando yo vi sus dones dije, wow. Pero luego vi su sombra no trabajada porque era manipulador, mentía. A mí me causaba mucha confusión porque yo decía, ¿cómo una persona con tantos dones es así? Luego entendí que no necesariamente una persona que tiene apertura psíquica está integrado en completo, vive en dualidad, y entonces había bueno y mal. Imagina, llegas con una persona que tiene sensibilidad y te dice, tienes un demonio, y es una proyección suya y es una forma de interpretar. No, él no es un canal neutro, entonces es importante también observar quién es el canal. Ahorita que tomas ese tema, no diría curiosamente, creo que rigurosamente, cuando comienzo a sensibilizar a una persona, rigurosamente es arreglar el interior, pero emocional y mental. Comienzan a mostrarte, es una cosa hermosa porque llega una persona, ¿no? Podría decirme, oye, quiero desarrollar mi clarividencia o mi clariaudiencia. Vamos a trabajarlo. Y luego me dicen, pero mira, hay este detallito en la niñez de la persona que tiene que arreglar. A ver, empiecen a trabajar eso. Entonces la persona dice, oye, pero pues yo quiero sensibilizarme, no vengo como a la terapia psicológica. ¿Qué crees? Que todo eso está ligado a lo que eres tú como parte física. Entonces tienes que trabajarlo sí o sí. Y la noticia es que en base a lo que tú trabajes emocionalmente, pues es el crecimiento espiritual y la receptividad que vas adquiriendo. No se puede de otra forma. Claro. Hablando de ser un canal asertivo, ¿no? Sí. Sí, porque realmente hay muchas herramientas que pueden servir para mirar en el campo de información. Un tarot es un oráculo que lee la energía, un péndulo, radiestesia, hasta una ouija entra en el campo y lee la energía. Uh-huh. Pero desde dónde estás interpretando el campo es lo importante, porque justo puedes proyectar todo tu mundo interno no resuelto en una lectura que hagas de cualquier técnica, una propia visualización, canalización, ¿no? Y entonces encontramos información y desinformación. Así es. Es una cosa bella. Fíjate que a mí me encanta el tarot, me fascina. Yo ver una tarotista y desarrollarte
mucha información a través de las cartas. Siempre me ha fascinado. Desde muy chica me acuerdo que compré un tarot de Rider que aún poseo por ahí. Y yo quería aprender, leía libros. ¿Sabes cuándo aprendí? Jamás. No se me dio. No retenía la idea, el concepto de la carta. Y después comencé a jugar con mi propia interpretación. En casa, yo hacía eso y ven, te voy a leer las cartas. Y les creaba historias, ¿no? Pero jamás aprendí. ¿Y sabes cómo hago esa parte como de saber cosas? Por ejemplo, arena, la sal, con la sal me entiendo muy bien. Cuando el domingo lo hice, de hecho, que quería preguntar cosas y que me mostraran de una forma más concreta, y en un plato puse sal y empecé a jugar. Y vieras con qué facilidad puedo responder cosas así o mirar cosas así. No se me dio a través de las cartas, a través de un elemento. Sí. Y estás receptiva sí. A diferentes formas que te ayudan a conectar, que puede ser, hay gente que lee los registros sin una técnica de lectura de registros, que se acerca a un árbol y recibe información, que se acerca a un perrito y recibe información. Entonces, es como la forma en que se te facilita traducir el paquete. De hecho, por ejemplo, cuando depende de lo que abordes, por ejemplo, a mí me toca mucho hacer este trabajo emocional con el grupo, liberaciones familiares, como que me han orientado mucho más al área de sanar las emociones. Entonces, cuando tú estás ya en un entorno trabajando, no sé, se apaga una luz, es un sonido, pasa una camioneta con cierta música, todo te habla. Cuando tú ya estás moviendo energía, estás en un aprendizaje y en una sanación, tienes que estar atento a todo. Y a mi grupo siempre les digo, todo habla a partir de aquí. ¿Por qué? Porque se abren portales dimensionales para que puedas trabajar. Entonces todo te da información. Sí, todo es un mapa. Uh-huh. Y qué curioso que, bueno, yo diría, cuando trabajas tu coherencia, puede ser un canal neutro. He escuchado a personas decir para todo, no, pues te están haciendo daño, o todo está fuera de mí. Si nos acercamos a terapeutas, sanadores, hay que observar muy bien quién es esa persona y cómo se expresa, desde el victimismo, desde el drama, y ahí te das cuenta qué tan neutro puede ser ese canal. Y también es una responsabilidad propia trabajar continuamente, limpiar esas energías discordantes, observar tus propias emociones, hacer el trabajo de sombra, que es lo propio. Ahorita que estás hablando de eso, tengo un caso. Hay una pequeña que tiene mucho tiempo estudiando, está muy inclinada a la espiritualidad, medita, ya hizo trabajo interior y se queja muchísimo de que en su casa como que tiene eventos poltergeist, dice, es que yo veo que se me acercan seres pues que no son de luz y yo no quiero eso porque pues yo vibro en la luz, yo soy en la espiritualidad y lo bueno, y empezó. Y cuando se acerca conmigo le hice yo una pregunta y le dije, ¿qué conceptos tienes tú de lo bueno y lo malo, la luz y la sombra? ¿No has llegado a pensar que esos seres son tus guías, aunque no te encandilen? Uh-huh. ¿Has llegado a pensar que hay seres que su naturaleza es así, oscura, que son caos y no por eso son negativos o malos o demoníacos? Claro. Y ya la dejé pensando. Sí. Y le dije, hay que aperturarte, a lo mejor no es el rumbo usual, pero quizás seas una persona que está diseñada para sanar, para inspirar desde el caos. Sí. ¿No? Entonces, pues, esa energía no quiere decir bueno o malo. Y comprender justo que
la sombra está en función de la luz y tiene un para qué. Y no hay peor bajo astral que la propia incoherencia interna, y ahí está la proyección. Entonces, integrar ambos aspectos, reconciliar que no hay bien ni mal, sino hay algo bueno en función a algo, hay algo malo en función a algo, y vives con más libertad cuando sabes que la experiencia humana es una planilla donde hay dualidad, pero está en función de la luz. Ya no vas corriendo porque te persigue el fantasma o el demonio. Sabes que es una proyección propia, hay una incoherencia interna que te está mostrando y lo puedes usar a tu favor. Quienes me conocen han escuchado esta frase. Hay una canción de Joaquín Sabina que me gusta mucho y dice: ¿cómo decirte, cómo contarte que el cielo está en el suelo, que Dios le paga un sueldo a Satán? Y habla de esto. ¿Qué consejo le darías a las personas que están teniendo una apertura psíquica o que quieren comenzar a amplificar sus sentidos y que tienen miedo? Ay, muy fácil. En esta vida te vas a encontrar muchos guías espirituales, muchos gurús. Y primeramente al guía primordial que tú debes de escuchar es el que nace aquí, el que nace aquí, el que nace aquí. Mientras tú no te pierdas esa comunicación o ese camino hacia adentro, siento que no te vas a equivocar. El guía externo va a venir en su momento, en su tiempo, conforme tus procesos, pero la forma en la cual tú te puedes proteger de toda esa influencia externa, pues es interiorizarte. Aquí, esto nunca engaña, la pancita nunca engaña. Cuando tú sientes información o situaciones donde tú te encuentres y algo acá te diga que no lo digieres o no lo vibras, hazte a un lado. Sí. Búscale por otro lado. Y puedes perderte de pronto, pero al final siempre vas a volver a ti. Y ahí solo es la totalidad. Muchas gracias, Miriam, por habernos acompañado. ¿En dónde te encuentran? Pues trabajando. En el negocio. Mira, tengo un proyecto por ahí ya de formalizar lo que es la escuela espiritual en diferentes áreas, pero es un proyecto que no está concreto. Quizás unos 2 años más ya ya haya redes, ya haya toda esa parte social como para podernos comunicar. Por el momento ahorita no hay eso y hay que esperar. Bueno, por ahí estaremos compartiendo sus redes sociales. Así es, en su momento. Echamos otra plática, porque en este medio hay mucho que dialogar. Gracias por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia en esta apertura psíquica. Queremos agradecer también a la audiencia por habernos acompañado en un episodio más de Círculo Sagrado. Recuerden que ya pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Deseando que tu intuición sea ese faro que te guíe en tu camino entre lo visible y lo invisible. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Paulina Martínez y nos vemos hasta la próxima.